Vamos a dialogar con Cristian Lamesa, analista geopolítico, porque, bueno, Rusia ha presentado algunas amenazas y, como siempre, para ayudar a entender este contexto del conflicto Rusia-Ucrania, que siempre presenta nuevas problemáticas, preguntas, está Cristian. Cristian, buen día, ¿cómo va? Aquí todo el equipo de la FINUR. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande para vos, para Agostina, para Ana Laura ahí en la mesa y bueno, un placer para mí como siempre estar con ustedes y con la audiencia de la radio. Gracias, Cristian, como siempre. Gracias. Bueno, a ver, esta situación que se va planteando, Cristian, ahora con nuevas amenazas de Rusia, de Vladimir Putin, que por ahora son solo amenazas, pero amenazas cada vez más fuertes. Sí, claro. Desgraciadamente seguimos en esta escalada que parece no detenerse y bueno, el último, creo yo, desatino de la OTAN es subir la apuesta con esta invitación a integrarse a la Organización Atlántica, a Suecia y a Finlandia. Que cabe resaltar que estos dos países, Finlandia particularmente, tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, y cabe destacar que estos dos países han tenido, por lo menos en los últimos, durante toda la Guerra Fría, particularmente, un estatus de neutralidad, de no pertenencia militar a ninguno de los dos bloques, en su momento a la OTAN, ni al Pacto de Varsovia, y esto de hecho ha sido una fórmula inclusive muy virtuosa que les ha permitido, por supuesto, parte de la prosperidad de la que gozan. Y en ese momento, durante todo este periodo, nunca ha existido ningún tipo de escalada ni de enfrentamiento bélico con Rusia, ni en su momento con la Unión Soviética. Bueno, un estatus similar al de Austria inclusive. Entonces, tal vez esto hace que no se entienda demasiado bien el interés de estos países en generar una tensión con Rusia en un momento en el cual Rusia ya viene anticipando hace muchos años que esta forma de rodear al país que tiene la OTAN es algo que va a conducir tarde o temprano a un enfrentamiento bélico de magnitudes prácticamente imprevisibles. Entonces, e inclusive, como ustedes bien saben, sí, la pertenencia a la OTAN genera un gasto militar muy grande para los países porque están obligados a tener una inversión en el aspecto militar de un 2% de su PBI, por lo menos un 2% de su PBI, y obviamente esto es un gran negocio porque justamente el que vende esas armas están obligados a comprarlas a Estados Unidos, que de hecho, bueno, cuando Turquía el año pasado compra sistemas de defensa rusos, de defensa aéreos rusos, inclusive fue sancionado porque justamente esta obligación, entre comillas, de proveerse de material bélico norteamericano. O sea que se mezcla toda una cuestión de negocios y de escalada que uno no se explica demasiado bien. En realidad, sí, uno se lo explica y es que aparte del interés económico parecería que hay un interés en no desescalar y en seguir generando conflictos bélicos. Bien. Sí, Anita, pregunta. Cristian, quería consultarte. ¿Puede Sí, ser que desde Rusia se haya conocido, se haya brindado mediante comunicado, algo de eso, un alto al fuego en una de las zonas de Mariupol que quedaba como el último bastión de resistencia? Digamos, para que salga la gente, para que pueda salir. Sí, te entiendo la pregunta, Ana. Mira, en Mariupol ya prácticamente toda la ciudad está en poder de las tropas rusas y de la República Popular de Donetsk. Y el único lugar donde quedan y siguen ahí ocultos militantes nacionalistas ucranianos y parte del ejército es en esta acería, en esta planta enorme que es Azovstal. Todos los civiles que estaban ahí, hay diferentes versiones, y esto inclusive yo me baso en los testimonios que ya se están pudiendo conocer de la gente misma de Mariupol, ¿no? Después de que ya no hay combates en la ciudad, salvo este reducto,
y bueno, hay muchos testimonios de gente que inclusive cuenta cómo era retenida por la fuerza y no la dejaban, no le permitían evacuar. Ahora bien, yo las últimas noticias que tuve es de hace por lo menos una semana, en el cual el mismo gobierno de Kiev dijo que hasta el último civil ya había sido evacuado de Azovstal, con lo cual solo quedarían estos grupos armados que extrañamente tienen y reciben continuamente la orden de Kiev de no rendirse, de no deponer las armas, cuando es algo que ya obviamente es imposible sostener ese lugar por una cuestión inclusive de provisiones, de alimentación. Y uno de los motivos por los cuales se especula y hay mandatarios extranjeros, como particularmente Emmanuel Macron de Francia, que tienen una desesperación muy grande para conseguir que se evacúen estos militares en lugar de deponer las armas, que es lo que debería suceder, porque hay altos mandos de ejércitos extranjeros, o sea, habrían generales franceses, habrían de otros países, entonces ese sería el problema. Cristian, Putin dijo que Suecia y Finlandia, esta alianza, le podría generar respuestas. ¿Qué respuestas podemos esperar? Yo creo que son dos situaciones distintas, la de Ucrania y la de Finlandia y Suecia, si bien son similares en el aspecto de que se siguen realizando estas acciones que son totalmente contrarias a lo que venía solicitando Rusia hace años y que de hecho a mediados de diciembre pasado fue esta famosa presentación de los acuerdos de seguridad mutua vinculantes jurídicamente que presentó Rusia, entre los que figuraba justamente que no siguiese expandiéndose la OTAN a sus fronteras. Ahora, en ese sentido es similar. Con lo que yo creo que es distinto, que sería distinto el escenario, es por lo siguiente. Y es muy buena la pregunta, así que la agradezco. Porque en Ucrania había una situación de guerra civil desde hace 8 años contra la población del Donbass, población étnicamente rusa en una gran cantidad, pero también ucranianos que culturalmente decidieron y querían no formar parte del régimen de Kiev desde hace 8 años, cuando fue el golpe de Estado de Yanukovych, y se sienten culturalmente pertenecientes a Rusia. Esta gente estaba siendo atacada desde hace 8 años y habían recrudecido la ofensiva contra estas repúblicas cuando es que el 22 de febrero primero Putin reconoce a estas dos repúblicas populares en el Donbass y 2 días después, el 24 de febrero, se inicia la operación militar, que tenía que ver con evitar de esta manera, obviamente mediante un ataque, por supuesto, evitar que se siguiese Kiev atacando a la población civil y bombardeándola. Esa es una diferencia sustancial que genera la acción bélica, no solo esta intención de Ucrania de sumarse a la OTAN y también de volver a tener armamento nuclear. Esa es una diferencia sustancial. Con respecto a Finlandia y a Suecia, yo lo que sí creo que va a ocurrir es que desgraciadamente una de las respuestas va a ser la nuclearización de la frontera, o sea, la instalación permanente de armamento nuclear apuntando a Helsinki y a Suecia, a la capital de Suecia, porque obviamente esto el Kremlin lo lee como una hostilidad, ¿no? Claro. A la OTAN en su frontera. Yo creo que por ahí va a venir la respuesta, por el tema de la nuclearización y porque no olvidemos, y con esto cierro la respuesta, que Rusia estaría quedando prácticamente encerrada su salida a la flota del Báltico, porque tiene a los países bálticos, Letonia y Estonia, en el sur donde se asienta la flota del Báltico, que es en San Petersburgo, y en el norte estaría ya siendo rodeada por Finlandia. Esa es una situación compleja que creo que la respuesta va a ser esta de la nuclearización de la frontera. Cristian,
¿Cuánto puede tardar el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN? Más allá del pedido, porque algunos analistas lo marcan que puede tardar hasta un año. ¿Esto le daría cierto respiro o no, tal vez a Rusia, si es así? O teniendo en cuenta cómo se van manejando los plazos, la situación bélica que se vive, el ingreso podría darse mucho antes. También es muy buena la pregunta, Pablo, porque, a ver, el tema es así. El trámite de por sí es un trámite engorroso que llevaría un año mínimo. Ahora bien, lo que estaba pidiendo Finlandia particularmente era que los dos países, Suecia y Finlandia, entrasen al mismo tiempo y que una vez presentado el pedido, que esto fue el día de ayer, ya cuenten con una especie de protección más allá de las formalidades. Sí. Yo no sé hasta qué punto esto lo puede brindar la OTAN, me parece que es una irregularidad, pero bueno, irregularidades ya se han cometido bastante. Por ese lado yo creo que también viene a jugar un papel el Reino Unido con esta firma que hicieron de un acuerdo de defensa mutua con Finlandia, y creo que también lo iban a hacer extensivo a Suecia. Ahora, hay una cosa muy interesante para poner en todo este mapa complejo, y es la posición del líder turco Erdogan, que ya dijo claramente que Turquía se va a oponer abiertamente y de forma enfática al ingreso de Suecia en la OTAN. ¿Por qué? Porque Turquía, que recordemos que Turquía no es un actor menor en este tema, porque es el segundo ejército más poderoso de la OTAN. Claro, correcto. Después de Estados Unidos. Y Turquía dijo que se opone firmemente al ingreso de Suecia. Con Finlandia no mostró un tema en particular, pero sí con Suecia, porque lo considera que es un país que alberga grupos terroristas, o por lo menos así declarados por Turquía y considerados grupos terroristas, como es las organizaciones políticas kurdas. Entonces yo creo que ahí va a haber un tema bastante complejo, que inclusive haría que sea inviable, si va a haber un veto por parte de Turquía, haría inviable cualquier tipo de protección previa a la adhesión formal. Igualmente yo creo, como dije hace un momento, que salvo que en este escenario se sume alguna nueva circunstancia que no tenemos hasta el día de hoy, yo no creo que se vaya a dar un escenario bélico ahí en el norte de Europa. Muy bien. Cristian, gracias. Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Antes de despedirte, recordanos dónde y cómo encuentran tu libro. Bueno, gracias, Pablo, por la mención. Mi libro pueden entrar en el Mercado Libre, para todo lo que es el mercado argentino, es lo más cómodo, inclusive por la llegada por correo. Entran en el Mercado Libre y ponen en el buscador libro La Paternidad del Mal, y ahí, bueno, lo pueden comprar, inclusive si les interesa a los oyentes que vaya firmado por mí, con todo gusto me escriben, me lo solicitan y va firmado. Excelente. Genial. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Un abrazo grande a los tres y bueno, como siempre cuenten conmigo y un placer acompañarlos. Gracias. Gracias. Cristian Lamesa, analista geopolítico, charlando con nosotros.